Bueno, chicos, me alegra saludarles. Buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a su clase de Democracia y Cátedra de la Paz. Eh, Me alegra verlos ahí a todos ustedes. La clase está siendo grabada para aquellos estudiantes que pues no se han podido conectar y el tiempo nos apremia ya que finalizaremos antes de la 1 de la tarde, ya que a la 1 se reunirán con su directora de curso para tener, valga la redundancia, dirección de curso. ¿Listo? Entonces, muy bien, chicos, les bendigo a todos ustedes. Quiero que por favor estén muy concentrados a la actividad que voy a dejar y las preguntas que tengan en relación a la actividad me las hacen por favor de una vez. ¿Listo? Ya que voy a Profe, ser muy claro y ¿necesitamos muy constitución política? específico. No, escúchame primero. Escúchame primero. Voy a ser muy claro en la actividad para que por favor aprovechen, pregunten y puedan empezar a desarrollar la actividad para dentro de 8 días. ¿Es correcto? Porque la actividad la Sí. van a tener como, digamos que, sustentación la próxima clase en Zoom, ¿listo? O sea, voy a evaluarla en Zoom. No me deben enviar evidencias y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. No quiero interrupciones, por favor, solamente hasta cuando yo finalice y tengan preguntas en relación a la temática. ¿Listo? ¿Cuál temática, profe? Ustedes ya saben sobre qué tema estamos avanzando, ya les voy a mostrar la pantalla y ustedes saben que empezamos un tema acerca de la justicia. ¿Sí se acuerdan? Empezamos a hablar sobre la justicia, hicieron dos gráficos, una conceptualización también. Entonces, muy bien, chicos. Vamos, por favor, entonces a compartir la pantalla y quiero que por favor estén muy atentos. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Bueno, queridos estudiantes, entonces pónganme en atención, por favor, a lo que yo voy a decirles. ¿Listo, chicos? A lo que yo les voy a decir. Por favor, quiero que estén muy atentos. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, la clase pasada estuvimos abordando el concepto de justicia. Ya conocemos estos dos conceptos que ustedes están viendo en pantalla, ya los tienen en su cuaderno y también analizamos dos fundamentos bases, ¿verdad? De la justicia, el fundamento o ese pilar cultural y ese pilar formal. ¿Sí? Acuérdense que el fundamento cultural hace referencia a aquellas, digamos que, normas o a esa forma que la sociedad comprende de acuerdo a la justicia qué es bueno y qué es malo. ¿Es correcto para ellos? Y el segundo fundamento es cómo se van a regir esas normas, pero cómo las vemos, por ejemplo, en decretos, en las diferentes constituciones políticas, en códigos, ejemplo, el Código de Policía Nacional, ¿sí? Entonces son diferentes normas que se alojan en diferentes documentos para poder regular la conducta humana de acuerdo a la justicia. Y en primer lugar, el fundamento cultural es lo que cada persona dentro de una sociedad piensa que es bueno y malo para ella, ¿sí? Si alguien opina que matar no es malo dentro de una sociedad, asesinar a alguien no es malo, puede considerarse una persona injusta o justa. Posiblemente algunos van a decir, no, se considera una persona injusta. ¿Por qué alguien puede decir, profe, yo la considero una persona injusta? Porque de acuerdo a las normas que hay en una sociedad, no se permite matar o ir a asesinar o tal vez ir a vulnerar un derecho, que sería el primer derecho, el derecho a la vida, ¿verdad? De las personas. ¿Es correcto? Bien. ¿Cuál es la actividad? Pónganme mucha atención, por favor. Actividad, primer punto. ¿Listo? De acuerdo, ¿listo? Por favor, anotamos. De acuerdo a los dos fundamentos, de acuerdo a los dos fundamentos, ¿listo? De acuerdo a los dos fundamentos, abren paréntesis, cultural y formal, cierran paréntesis, de acuerdo a los dos fundamentos, ¿cuáles fundamentos, profe? De la justicia, ¿no? De acuerdo a los dos fundamentos de la justicia, abren paréntesis, cultural y formal, cierran paréntesis, ¿listo? Cierran paréntesis, coma, planteo,
planteo un ejemplo. Planteo un ejemplo. ¿Listo? Planteo un ejemplo. Punto final. ¿Listo? Esta es la actividad. ¿Listo, chicos? Esta es la actividad. Profe, ¿qué debo hacer? Por favor, colóquenme mucha atención. ¿Listo? Al igual para los chicos que están viendo la Profe, clase grabada. Ahorita vamos con las preguntas al final. ¿Listo? En relación a la temática. Entonces, escúchenme por favor. La actividad, vuelvo y repito, estamos hablando de el fundamento número 1 de la justicia, que es el pilar cultural o el fundamento cultural. ¿Es correcto? ¿De qué se encarga el fundamento o el pilar cultural? Se encarga de poder analizar diferentes conductas o normas que hay dentro de una sociedad de acuerdo a lo que estas diferentes personas de esta determinada sociedad piensan que es bueno y que es malo. Y en el segundo fundamento formal es aquellas normas o leyes que están en constituciones políticas o documentos, ¿verdad?, jurídicos para regular la conducta del ser humano dentro de una sociedad y que pueda ser justo o haya una justicia en una sociedad. ¿Es claro? Cada uno de ustedes va a plantear un ejemplo por cada fundamento, es decir, cada uno de ustedes va a sacar un ejemplo del fundamento cultural y un ejemplo de fundamento formal. Yo les voy a dar 2 ejemplos ya. ¿Listo? profe, Vamos al final con las preguntas. ¿Listo? Entonces, escuchen. El fundamento cultural, pilas porque acá necesitamos mucha documentación. ¿Cómo así documentación? Necesitamos que ustedes lean, ahí van a necesitar leer, buscar, informarse, mirar videos, saber de dónde surge ese ejemplo, porque es real, ¿sí? Profe, el primer ejemplo es el fundamento cultural. Póngame en atención el fundamento cultural. Para nosotros, como colombianos, en nuestro contexto nacional y para muchos países del mundo, les pregunto, ¿será que será justo o habrá justicia en una sociedad si yo decido a fulanito acostarlo en una superficie o en una mesa, abrirle la parte del pecho y sacar el corazón vivo? ¿Será que eso será justicia en una sociedad? No, pero resulta que en los mayas sí existía y para ellos era bueno. ¿Por qué? Porque era una ofrenda y en la mayor cantidad de las culturas de Mesoamérica como los mayas, los aztecas y los incas, pues resulta, más específicamente en los mayas y en los aztecas, pues resulta que para ellos era positivo. ¿Por qué? Porque es que resulta que era una costumbre hacer este evento. ¿Por qué? Porque era una ofrenda a su dios o a sus dioses. O sea que la justicia para ellos, de acuerdo a qué era bueno y qué era malo, pues resulta que para ellos es bueno. Y se sacrificaban mayormente niños, ¿sí? En los cuales eso era un honor, muchachos. No era un dolor, claro, el dolor físico, pero sencillamente si estuviésemos en aquel contexto precolombino de estas primeras culturas en Mesoamérica, y yo, digamos, bueno, Manuela ha sido la elegida para sacrificarla a nuestro Dios. Manuela se sentiría orgullosa. ¿Por qué? Porque es una conducta que en la sociedad o en su cultura es apropiada. ¿Es correcto? Ese primer ejemplo. O sea que, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ustedes van a sacar un ejemplo similar a este. Yo ya les di un ejemplo que es real. ¿Usted qué debe hacer? Buscar, documentarse y leer de pronto una conducta que es muy diferente en otros países, pero que en otro país es bueno, pero que si nosotros como colombianos o como personas de otro país lo vamos a ver, vamos a decir, no, pilas, eso está mal, ¿sí? Entonces aquí va muchísimo, vamos a apuntarle muchísimo a la parte cultural, ¿listo? ¿Eso es malo hoy en día? Claro, se cuenta ya como una masacre, como una vulneración a un derecho en relación a masacre, ¿sí? Que se denomina, también puede ser a una parte de lesa humanidad, está transgrediendo, vulnerando un derecho. ¿Es claro este primer ejemplo? Es decir, sí, bueno, señor. vamos por ejemplo, Sí, señor. en los países de Oriente.
que alguien diga, profe, yo elegí un ejemplo. Esto lo van a compartir y van a participar la próxima clase vivo. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿listo? Es el caso de los países orientales, en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿sí? O en los musulmanes, por ejemplo. Ellos sencillamente tienen, de acuerdo a la justicia de su sociedad y a esa parte cultural, pues resulta que ellos practican la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Que pueden tener más de 5 esposas. ¿Es claro hasta ahí? Y pues pilas. Resulta que, pues resulta que si nosotros vemos en el contexto colombiano, pues resulta que eso es algo que malo, ¿verdad? Negativo, ¿no? Entonces eso es muy malo, eso es muy negativo, porque podemos decir, no, resulta que cada uno debe tener su propia esposa, ¿verdad? Cada uno debe tener ahí su esposa, la mujer tal vez de su vida con la que se casó, pero Profe, nadie lo escucha. ¿listo, chicos? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a nuestra conducta, pues va a ser algo negativo. ¿Listo? Pero en otras culturas es positivo, o sea, es justo, no es injusto. ¿Es claro hasta ahí? En este primer Profe, ejemplo, listo. Vamos con preguntas de fundamento cultural. Me hacen el favor, me levanta la mano, yo doy la palabra. ¿Listo? Fundamento cultural. De acuerdo a esto, a este primer fundamento, entonces, ¿quién tiene preguntas para seguir avanzando con el segundo? Y les explico. ¿Listo? Joan David Bernal, que levantó la mano, dígame. y profe, esto, digamos, eso lo hacen acá, lo de los que lo sabrían y todo eso, todavía lo hacen acá No en, porque, en el no porque Amazonas sí. o, No, pilas porque cuando estamos hablando de los aztecas mayas, no estamos hablando en ningún momento del continente suramericano, estamos hablando solamente en Centroamérica, ¿listo? bueno, Solamente gracias. México. Son culturas que ya desaparecieron bastante tiempo atrás, ¿es correcto? O sea, ya eso es algo que se sabe por los acontecimientos o escritos históricos, ¿listo? Bien, pero vamos enfocándonos al ejemplo. ¿Me entendieron el ejemplo y lo que deben hacer? Y cada uno de ustedes, ¿cómo debe plantear el ejemplo? ¿Es correcto? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. ¿Qué deben hacer Señor. entonces listo, muy bien. Entonces, ¿qué deben hacer en ese primer fundamento? Ustedes, eso depende de ustedes, depende de su análisis, de su investigación, de venga, profe, yo voy a buscar, voy a irme a analizar un país en Asia, voy a ir a analizar un país en Oceanía y voy a ir a buscar qué cosas, de acuerdo a nuestra conducta, son buenas, pero, perdón, sí, son malas, si nosotros las vemos desde otra perspectiva, podemos decir, uy, no, aquí en nuestro país eso sería para ir a la cárcel, eso sería para apedrearlo, para matar a ese personaje, pero pilas, en otros países o en otros contextos, pues resulta que es positivo y eso es un fundamento, es decir, que se considera lo positivo y lo negativo. Y rápido voy a pasar a la segunda, pero me gustaría tomar otro ejemplo, el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el anfitrión de traer el diseño de los carrobombas a Colombia, por ejemplo, ¿sí? Amarraba con un lazo la cabeza y los pies de un individuo y esos dos estaban amarrados. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Profe, ¿se trabó? Profe. De pronto la conexión. Un momento. Esa es la conexión. Sí. No, es mío. No lo bajé allá.
Entonces es el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar, en el cual amarraba con un lazo, una cuerda, la cabeza de aquel personaje que iba a sufrir esto por venganza, etcétera, en el narcotráfico, acuérdense, y de sus pies y los amarraba a dos carros y los dos carros empezaban a jalar, ¿no? Y despedazaban o desmembraban a este personaje. Entonces eso es importante, de acuerdo a cómo algunas prácticas para algunos personajes o algunos grupos sociales son positivas, pero si nosotros las analizamos son negativas. ¿Correcto? Está ahí el primer análisis. Les di Sí, señor. 3 ejemplos, Señor. ¿listo? Ustedes solamente deben no inventar, ¿no? Porque es que no vamos a inventar. Es un caso real en el que usted se va a informar, va a investigar, lo va a exponer la próxima clase. A eso, uy, profe, yo encontré una cosa que para nosotros podría ser horrible y negativa, pero mire, se hace en este país, se hace en este continente, en estos determinados países. Eso depende O de sea, la ustedes y de su cultura creatividad. en la que es buena en unos lados, pero en otros. Claro que sí, muy bien, por eso se llama el fundamento cultural, lo que representa lo bueno y lo malo, pero individualmente, no de acuerdo a las normas o leyes. ¿Es correcto? Listo. Vamos con el segundo. El fundamento formal. ¿Listo? El fundamento formal. De pronto usted de aquí, esta actividad es para dentro de 8 días, ¿listo? Y la va a exponer, usted mismo la va a exponer aquí en la clase en vivo. No me debe enviar evidencias hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino que usted va a tener su registro en su cuaderno, va a desarrollar todo y dentro de 8 días usted va a exponer en la clase en vivo y nos va a compartir o va a compartir con sus compañeros su análisis de ese caso o esa conducta de fundamento cultural. Listo, vamos con fundamento formal. Pueda que de pronto hayan dudas, entonces usted devuelve, la clase va a estar grabada, entonces usted devuelve el video y otra vez vuelve a escuchar y hasta que pueda comprender. ¿Listo, chicos? Fundamento formal. Este entonces serían 2 ejemplos. Ahora el segundo ejemplo sería el caso de fundamento formal. Profe, ¿cómo voy a plantear un fundamento formal? Pues resulta que en este aspecto espero ustedes estén tomando apuntes, qué es lo que debe hacer, lo que yo ya he dicho, para que puedan tener claro, ¿listo? Porque ya los estoy explicando acá todo en la clase, ¿listo, muchachos? Y ahí va a estar todo el desarrollo, ¿listo? Así que entonces, si tienen alguna pregunta, van a poder devolver el video, bueno, en fin, ¿listo? Más tarde se los enviaré ahí el link. Entonces, en segundo lugar, pues resulta que el fundamento formal de la justicia hace alusión ¿a qué? Hace alusión a esas normas o leyes que están alojadas en las constituciones políticas o en los entes o en los documentos normativos de un país. Puede ser la constitución política, como ya les dije, puede ser códigos de normas, código de policía, códigos de infancia y adolescencia, por ejemplo. ¿Es claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo vamos a sacar este ejemplo? Este ejemplo va a salir de lo siguiente. Pónganme en atención. Les voy a dar un caso para que lo entiendan mejor. Resulta que dentro de todas las constituciones que existen en el mundo, resulta que hay una norma en la Constitución Política de los Estados Unidos, que hubo hace algún tiempo, en el cual no se permitía, esto es interesante, esta norma, que nosotros si la analizamos podríamos decir, uy, no, profe, eso está como loco. Pues claro, pero para otros contextos no. ¿Cuál, profe? Pues resulta que en Estados Unidos, hace un tiempo, en algunas de las reformas constitucionales, no se podía dejar crecer el césped más de 45 centímetros. ¿Sí? Aquel que tuviera el césped de su casa más de 45 centímetros ya iba a una multa y en algunos casos a ir a una parte en la parte carcelaria. ¿Listo? O sea, penitenciaria. Entonces imagínense que allá Alan tiene una casa y tiene un césped, como es en el caso de las casas de Estados Unidos, y pues resulta que si él deja crecer más de 45 centímetros el césped y no lo poda, pues pum, a la cárcel o una multa. ¿Sí? Nosotros podemos decir acá en Colombia, uy, no, profe, antes mejor, profe, que crezca el pasto para las vacas, para poder aprovecharlo. No, en otros países no es así. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué van a hacer en este segundo fundamento formal? Ustedes van a buscar, analizar, investigar una norma una ley o una norma de alguna constitución política de algún país que para ustedes consideren muy loca, entre comillas loca, ¿no? O muy exagerada, ¿sí? Que puede estar categorizada de esa manera, ¿sí? Ejemplo, en el islamismo, vuelvo al mismo caso, en también los musulmanes, por ejemplo, se da esa categorización
de los casamientos, por ejemplo, de niñas de 8 años, de 9 años, con personas de 35 años, hombres de 40 años, ¿sí? Y es avalado en el contexto oriental, sí señor, es avalado en el contexto oriental porque se rige conforme a sus normas y a sus conductas ético-morales, religiosas, ¿verdad? Y a veces políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo hay, profe? Valga la redundancia. En la India no se puede comer la carne de la vaca o de lo que conocemos acá como la carne de res, porque resulta que la vaca es un ser sagrado y se adora. Entonces las vacas no se tocan para nada porque son sagradas. ¿Es claro hasta ahí? Entonces usted debe buscar una norma o una ley de acuerdo a las constituciones o normas de leyes en países que usted diga, uy, profe, esto está muy exagerado, profe, mire, yo leí esto y mire lo que investigué. ¿Es claro hasta ahí? Una norma, perdón, un caso de fundamento cultural y otro caso de fundamento formal. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Tengo acá manos levantadas. Prieto. Prieto. No, profe, ya. Listo, muy bien. Otra pregunta, chicos, en relación al desarrollo de la actividad. No, ¿Todo señor. muy claro? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces los bendigo grandemente. Nos vemos dentro de 8 días y con todo su análisis, toda su documentación investigativa en relación a su fundamento cultural y fundamento formal. Pilas, no se vayan a equivocar ni me vayan a traer, perdónenme la expresión, una mediocridad. ¿Listo? No me vayan a decir, ah, profe, existe esto. No. Si usted va a plantear una norma, estúdiela y sepa por qué se hace, por qué no se hace y explíquela. ¿Listo? Por favor, no me vaya, ahí así, lo que pasa en este país, ya punto, listo. No, ahí no va a sacar ni Profe, siquiera una pregunta. En la de la cultural, que es para unos buenos y otros malos. O sea, por ejemplo, ¿es bueno para Estados Unidos y para Australia no? ¿O toca con el ejemplo de nuestro? No, en el fundamento cultural, si te refieres, no va en relación a los países, va en relación a los individuos. Cómo algunos grupos sociales consideran que algunas acciones son buenas para ellos, son naturales, son normales, pero para otros son alarmantes porque pueden decir, uy, no, eso es exagerado, ¿sí? Eso no se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, en algunas culturas, en la parte histórica de China, se ha categorizado como algunas mujeres desde pequeñas se les colocaba unas vendas en los pies con yeso para evitar el crecimiento del pie. Y realmente eran ya mujeres grandes, pero el pie no llegaba ni siquiera a ser más grande que la mano, ¿sí? Entonces, eso va a decir, uy, pero eso en nuestro país, ¿qué, profe? Eso no, pero para ellos sí, tiene un sentido, tiene una cultura, tiene un valor social, ¿sí? Y nosotros no podemos venir ahí y decir, ay, no, qué horrible, vamos a criticar. No, 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 porque necesitamos saber el valor de esa conducta o de esa acción o de esa norma para ese país. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Listo? Bueno, muchachos. Sí, señor. Entonces, si hay dudas, hay preguntas, retrocedan el video, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a escuchar y así van a desarrollar. Tienen 8 días. Yo veré, necesito impactarme, asombrarme de lo que van a hablarme y lo que van a compartir con los compañeros. No quiero mediocridades. Si hay mediocridades en su investigación, entonces es culpa suya porque usted no se esforzó a documentarse, a mirar libros en internet, libros en internet, online, en PDF, videos, datos, cosas bien interesantes. ¿Listo, muchachos? Entonces, a empezar a analizar y a investigar. ¿Listo? Dentro de 8 días nos vemos. Entonces, les mando un abrazo a todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente. ¿Listo? El Señor les bendiga grandemente y ánimo para todos ustedes. ¿Listo, chicos? El Señor les bendiga. Los quiero mucho. Chao, Chao, chicos. profe. Dios les bendiga. Chao, chicos. Ah, Chao, profe. profe. Profe.